Cristo resucitó, la tumba está vacía, Él está sentado a la diestra del Padre, Él es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro amo, nuestro Señor. Qué bueno estar en su casa junto a su pueblo alabando su santo nombre. Pero ciertamente, hermanos, cuando lleguemos a la gloria y estemos todos juntos, de todo pueblo, toda tribu, lengua, nación, qué glorioso será poder alabar todos juntos al Cordero. Y hoy tuvimos un pequeñito ensayo al tener aquí hermanos de México, de Colombia, de Chile, de República Dominicana, de Cuba, de Estados Unidos, de Puerto Rico. ¿Qué se me está quedando? Costa Rica. Wow, gracias al Señor que tenemos la oportunidad de poder alabar juntos en esta mañana al pueblo de Dios. Yo les pido por favor que vayan conmigo a segunda a los Corintios, pero esta vez no al capítulo 1, sino al capítulo 12. Segunda a los Corintios, capítulo 12. No vamos a continuar, obviamente, nuestra serie en Primera a Tesalonicenses. Dice así la palabra del Señor: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, está hablando de sí mismo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme no sería insensatos, pues diría la verdad. Es decir, si quisiera gloriarse de esa visita al paraíso, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Y aquí está mi texto que voy a estar exponiendo en esta mañana. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar una vez más. Soberano Señor, cuánto necesita tu pueblo tu palabra. Cuánto necesitamos tus hijos que tu Espíritu Santo venga y aplique con poder tu palabra en nuestros corazones. Estamos tan necesitados de ti. Seguramente en medio nuestro hay hermanos cansados, agotados en la carrera, hermanos que están abatidos a través de diversas dificultades, tribulaciones, aflicciones, pastores que están en medio nuestro debido al intensivo pastoral. Cuánto necesitamos, oh Señor, todos nosotros, que tú nos ministres en esta mañana. Ven y háblanos, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Yo supongo que algunos aquí, o probablemente muchos aquí, alguna vez han pensado que de no ser por algunas limitaciones, pudieran servir mejor, pudieran ser más útiles en el reino de Dios. ¿Has pensado eso alguna vez? Óyeme, si yo no tuviera este problema, tal vez si yo hubiera tenido una mejor educación académica, o si yo tuviera una mejor salud,
o si yo tuviera una mejor memoria, o si yo tuviera en general mejores circunstancias en mi vida, yo pudiera ser más efectivo en mi servicio al Señor y a su iglesia. Mi hermano, mi hermana, ¿alguna vez tú has pensado así? O tal vez estás aquí hoy en la mañana pensando así. Esa forma de pensar no solamente surge de nuestro pecado, de nuestra percepción de las cosas, sino que también es alimentada por el mundo, que tiende a admirar a todas esas personas que, a pesar de muchas dificultades, que tienen que vencer muchos problemas, logran grandes cosas. Nos fascinan esas historias, ¿verdad? El individuo que, siendo pobre y en circunstancias bien difíciles, logran cosas extraordinarias, descansando únicamente en sus propias capacidades y en su propia determinación. Hasta hacen películas sobre ese tipo de cosas. Me acuerdo cuando nuestros hijos estaban pequeños que vimos una película llamada Rudy, de un muchacho pequeño que quería jugar fútbol americano en el equipo de la Universidad de Notre Dame, y todo lo que ese individuo pasa, toda la película, para que en los últimos 15 minutos lo metan en el juego. Nos encantan esas historias de autoayuda. Pero según la enseñanza de Pablo en este pasaje, es más bien nuestro sentido de insuficiencia, son nuestras debilidades la clave para ser útiles en el reino de Dios. Te lo voy a repetir otra vez porque eso es antiintuitivo. Son nuestras limitaciones, es nuestro sentido de insuficiencia, son nuestras debilidades la clave para ser útiles en el reino de Dios. Pablo está contrastando aquí su ministerio con el de los falsos maestros. Si leemos toda la carta de 2 a los Corintios nos vamos a dar cuenta. Los falsos maestros se gloriaban en sus capacidades, en sus personalidades carismáticas, en sus experiencias extraordinarias, y veían a Pablo con menosprecio y decía: Pablo es fuerte en sus cartas, pero su presencia es menospreciable. Pablo es un individuo débil. Y dice Pablo al final: sí, tienen razón, pero ahí es precisamente donde yo me glorío. Yo me glorío en mi debilidad, y no porque no haya tenido experiencias inusuales. Y ahí es que Pablo cita la extraña, la inusual experiencia que tuvo, donde Dios lo arrebató. Dice él: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Él mismo no puede explicar exactamente cómo sucedió eso, pero él dice: si vamos a hablar de experiencias extraordinarias, Dios me arrebató al paraíso, Dios me arrebató hasta el tercer cielo, donde yo escuché palabras inefables. Esa palabra dominguera lo que significa es: lo que yo vi no lo puedo relatar, no lo puedo narrar. De hecho, a mí no se me dio permiso para yo poder compartir lo que yo vi, lo que yo escuché, lo que yo experimenté en el paraíso. Hoy día hay individuos que suben, van al cielo, escriben libros, se hacen famosos. Pablo dice: no, en el caso mío, a mí Dios no me permitió hablar de eso. La única razón por la que Pablo hace mención de esa extraña visita al paraíso, que le había sucedido 14 años atrás y que él nunca había mencionado, la única razón era poder poner en contexto el aguijón en la carne que Dios le había dado para que él no se enalteciera. Él quería que la gente entendiera por qué Dios le dio un aguijón, y dice 2 veces en el versículo 7: para que no me enaltezca. Literalmente, para que la cabeza no se me ponga grande, Dios me dio un aguijón. En otras palabras, Pablo no está descansando en ese tipo de experiencias extraordinarias para probar la genuinidad de su ministerio. Eso no es necesario. Pastores que están aquí,
no quieran, no deseen pasar por experiencias extraordinarias para probar que ustedes verdaderamente son hombres de Dios. Pablo dice, eso no es necesario. De hecho, mis hermanos, Jesús mismo nos advierte que tengamos cuidado de no descansar en esas cosas para creer que verdaderamente somos creyentes y para probar que verdaderamente somos siervos de Dios. Dice en Mateo capítulo 7 versículo 22, muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, yo nunca os conocí, nunca, ni cuando ustedes estaban profetizando, ni cuando estaban haciendo milagros supuestamente, ni cuando estaban echando fuera demonios, ustedes nunca fueron míos, yo nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, no se dejen engañar, que hay hombres por ahí haciendo cosas sorprendentes para robarle el dinero a la gente. Son falsos maestros. De no haber sido por el ataque de sus enemigos en Corinto, nunca nos habíamos enterado que Pablo fue al tercer cielo. Nunca lo habríamos sabido. Su énfasis en ese pasaje no está en esa extraña visita, esa inusual visita al paraíso, sino más bien en el aguijón o en la espina que Dios le dio en su carne para evitar que él se enalteciera por causa de esa experiencia. Y hay al menos 3 grandes lecciones que nosotros podemos aprender de este pasaje y que pueden ser muy útiles a los pastores que están de visita, a los líderes que están de visita en medio nuestro. Pero hermanos, yo no estoy predicándoles a ellos, sino a todos nosotros, porque todos nosotros necesitamos aprender la enseñanza de este pasaje. Hay al menos 3 enseñanzas que podemos extraer de este pasaje. La primera es que las debilidades y aflicciones que nos limitan de alguna manera vienen de parte de Dios para nuestro bien. Dios nos limita, Dios nos debilita y es para nuestro bien. En otras palabras, son regalos que Dios nos da envueltos en papeles extraños. Noten que en el versículo 7 Pablo dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada. Me fue dada. La pregunta es ¿por quién? Obviamente por Dios. Es verdad que el texto dice un mensajero de Satanás que me abofeté. Sin embargo, 2 veces dice Pablo que la razón por la que se le dio este aguijón era para que no se enalteciera, para que él no se enorgulleciera. Y a Satanás le habría encantado que Pablo se llenara de orgullo. Así que en última instancia, el diablo era un instrumento en las manos de Dios para humillar a Pablo. Pero esta aflicción, esta debilidad limitante le fue dada por Dios. Pastor, ¿y qué era este aguijón? Bueno, esa pregunta es muy simple, muy sencilla, no sé. Nadie lo sabe, se han dado muchísimas respuestas, pero de verdad no importa. No importa. De hecho, probablemente la razón por la que Pablo no menciona explícitamente cuál era el aguijón era porque tal vez los corintios sabían cuál era, pero en segundo lugar, para que cualquiera pudiera leer ahora la carta e identificarse con Pablo, aunque no estuviera sufriendo la misma aflicción. Así que esto es universal. Un aguijón en la carne, no sabemos lo que era. Ahora es obvio que se trataba de una aflicción bastante severa. Miren, mis hermanos, si hay algo de lo que no podemos acusar a Pablo es de que era un hombre ñoño. Ese tipo de persona que todo se le encuentra difícil, que se queja por cualquier tontería. En el capítulo 11, Pablo da un resumen de sus dificultades que él había tenido que sufrir por causa del ministerio. Vean el capítulo 11, versículo 24. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Los judíos eran tan quisquillosos con la ley que como se prohibía que se diera 40 azotes, ellos le dieron a Pablo 39. 3 veces.
3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. He pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes. Y ahora noten todas las veces que Pablo menciona la palabra peligros. En peligro de río, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajos, fatigas, en muchas noches de desvelos, en hambre, sed, a menudo sin comida, en frío, desnudez. Un buen resumen. Un buen currículum de sufrimiento. Pablo había tenido que pasar por mucha aflicción, pero esta espina, este aguijón en su carne parece sobrepasar todo lo demás. De hecho, noten otra vez que en el versículo 7 Pablo le llama una bofetada. Dice, me fue dado un mensajero de Satanás que me abofetee. La palabra literalmente es que me atormente. Y el tiempo del verbo que Pablo usa, que da la idea de una acción repetida. Pablo tenía mucho tiempo padeciendo de este problema, cualquiera que haya sido, y continuaría sufriéndolo por el resto de su vida, a pesar de haberle clamado al Señor que se lo quite. De paso, mis hermanos, esto nos enseña que no es incorrecto orarle al Señor que nos libre de alguna aflicción. Eso no es incorrecto. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer? Según Santiago, haga oración. Santiago 5:13. Lo que es incorrecto y pecaminoso es llenar nuestro corazón de amargura, comenzar a dudar del amor de Dios, porque Él decida no quitarnos la aflicción. No debemos, mis hermanos amados, medir el amor de Dios sobre la base de nuestro bienestar. La medida del amor de Dios siempre ha sido el Calvario, no la salud, no la prosperidad terrenal. Sí debemos orar cuando estamos en medio de una situación aflictiva, pero debemos hacerlo con la misma actitud de Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús sabía que la voluntad de Dios, cualquiera que sea, es buena, es agradable y es perfecta, aunque nos duela. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Este aguijón fue el medio que el Señor usó para mantener a Pablo en humildad, a pesar de que de alguna manera que tampoco entendemos, un agente satánico estuvo envuelto en el asunto. Algunos sugieren, como dice, un mensajero de Satanás. Algunos sugieren que era Dios afligiéndolo con algún tipo de enfermedad y el diablo diciéndole, Pablo, tú ves que Dios no te ama, tú le sirves, eres un misionero, tú tal vez serías más útil si Dios te quitara ese aguijón, y ese mensajero del diablo estaba ahí, tiquiti, tiquiti, tiquiti. Es posible. Mis hermanos, nuestro Dios es soberano y Él tiene control de todas las cosas, y eso incluye los ataques del enemigo de nuestras almas, eso incluye los pecados que otros cometen contra nosotros. Dios es soberano y en su sabiduría, en su bondad, todo lo que Él decreta para nosotros, aunque no lo entendamos, es para su gloria y para nuestro bien. Así que noten que en un mismo suceso el diablo y Dios estaban envueltos. Dios está tratando de hacer algo en la vida de Pablo y el diablo también. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta del contraste, porque honestamente yo no lo había visto hasta esta semana. Y he leído ese pasaje un montón de veces. Eso es lo bueno de la Biblia, es un pozo sin fondo. Pablo está diciendo en el principio del pasaje, Dios me permitió ir al tercer cielo. Y luego dice que le enviaron un mensajero desde el infierno. ¿Qué contraste? Comienza en el cielo y a la mitad un mensajero de Satanás. Un mensajero desde el infierno. Qué extraña es la vida, ¿verdad? La vida del creyente. Qué paradójica. Dios y el diablo obrando juntos con dos propósitos muy diferentes.
Y nosotros no somos ni títeres de Dios ni títeres del diablo. Dios está tratando de hacer algo en tu vida, el diablo está tratando de hacer algo muy diferente y tú, en medio de la situación, no eres un títere. Nosotros somos responsables de reaccionar piadosamente, somos responsables de reaccionar sabiamente en medio de la providencia aflictiva, y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Debemos aceptar gustosamente, no con resignación. Debemos aceptar gustosamente las limitaciones que Dios trae a nuestras vidas, porque Él será glorificado en nuestra debilidad. Para que no se distraigan, déjenme repetir otra vez. Cuando vienen esas limitaciones, vienen esas aflicciones, debemos aceptarlas gustosamente, no porque seamos masoquistas, no porque nos guste sufrir, no, a nadie le gusta sufrir, sino porque sabemos que Dios será glorificado, Cristo será glorificado en nuestra debilidad. Pablo le había pedido al Señor al menos en 3 ocasiones que lo libre de este aguijón. Y algunos comentaristas presuponen que Pablo se refiere a 3 ocasiones específicas en las que él percibió en una forma muy aguda el impacto debilitante de esta espina o de este aguijón en su carne. Pero como sucedió con el Señor en el huerto de Getsemaní, Dios tomó la decisión de fortalecerlo, pero no de librarlo. ¿Ven? Es una idea similar a la que Pablo expresa en el pasaje que leímos al inicio de este culto, segunda a los Corintios capítulo 1. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuál es el énfasis en este texto? Consolación. Pero la palabra que se traduce como consolación no significa alivio. No significa reducción del dolor. Nosotros a veces pensamos en el consuelo cuando estamos en medio de un problema y de alguna manera viene Dios, interviene y nos libra de la aflicción. Pero esa no es la idea de la palabra, que de hecho es una palabra bastante fuerte, que se usa en el idioma original. Dice John Stott que esta palabra significa más bien una renovación de fuerza a través del aliento. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní? Y Dios envió un ángel. ¿Para qué envió al ángel? ¿Para librar a Jesús del dolor? No. Fue para fortalecerlo. ¿Para qué? Para que siguiera hacia la cruz. Jesús ya estaba sufriendo y viene un ángel a levantarlo, a decirle: sigue tu camino, todavía te falta morir. No es aliviarnos del dolor, es fortalecernos a través del aliento. Sigue diciendo John Stott: Pablo está alabando a Dios por su infinita provisión de fortaleza para ayudarnos a seguir adelante y a levantarnos en toda ocasión, que es la misma idea que encontramos en nuestro pasaje. Señor, quítame este aguijón. No, hijo mío, te basta mi gracia. Mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Siempre que yo leo este pasaje, no puedo evitar pensar en Spurgeon, porque Spurgeon, el gran predicador inglés, en una ocasión iba en su carroza de caballos a predicar en un lugar. Él estaba sumamente nervioso por el peso de la responsabilidad de la predicación, y dice que de repente recordó este texto: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Spurgeon dice: por primera vez yo noté la ironía del texto y comencé a reírme a carcajadas en la carroza. ¿Por qué? Te basta mi gracia. Mis hermanos, ¿de qué tamaño es la gracia de Dios? La gracia de Dios no es algo que Dios da, es parte del carácter divino. O sea que la gracia de Dios es del tamaño de Dios.
Y la pregunta es, ¿te basta su gracia? Usted sabe lo que es un guppy, ¿verdad? Un guppy es un pececito que es de agua salada, de agua dulce, pero es un pececito chiquitico. Es como decirle a un guppy, ¿te basta el Atlántico o tú necesitas más agua? Eso fue lo que Spurgeon entendió. Bástate mi gracia. Tal vez Pablo le había argumentado a Dios en oración: yo estaría en una mejor condición para servirte si tú me libras de este aguijón, si tú me sacas esta espina debilitante, yo estaré mejor equipado para hacer tu obra. Y el Señor viene y le hace ver que era todo lo contrario. No, Pablo, esa limitación es la clave de tu utilidad. Es necesario que yo te mantenga así, porque esa es la manera que yo estoy utilizando para magnificar el poder de mi Hijo en ti. Bástate mi gracia. Ahora es importante aclarar que cuando Pablo habla aquí de debilidades, él no se está refiriendo a una debilidad moral. En otras palabras, Pablo no está diciendo: bueno, yo tengo problemas con la codicia, tengo problemas con la lujuria, tengo problemas con la pornografía, se me hace muy difícil perdonar a nadie, pero no importa porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. No tengo otra vez el versículo 10. Por esto me complazco en las debilidades. ¿En qué? En insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias. No son debilidades morales, son debilidades limitantes. En otras palabras, Pablo había abrazado su identidad como un mero vaso de barro en el que Dios había colocado el tesoro del Evangelio. En el capítulo 4, versículo 6, Pablo está explicando algo acerca de su ministerio. Dice: yo predico la palabra porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo dice: yo soy un predicador del Evangelio, yo no me predico a mí mismo, y la razón por la que yo predico el Evangelio, a pesar de que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, aunque los pecadores están ciegos, yo predico el Evangelio porque es a través de la predicación que el Dios que en Génesis capítulo 1 versículo 3 dijo: sea la luz, ahora viene a los corazones de los incrédulos y les dice: sea la luz, para que puedan ver la gloria de Dios en la faz de Jesús. Y ahora noten lo que dice el versículo 7. Pero, wow, qué ministerio más glorioso, ¿verdad? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. ¿Ustedes ven el contraste? La grandeza de la gloria divina que se revela en el Evangelio y la fragilidad de los vasos que llevan el mensaje. Ese es el contraste. Nuestra debilidad, mis hermanos, no es un impedimento para que se manifieste el poder de Dios en nosotros. Eso magnifica su poder. Dios no necesita de grandes personalidades. Dios no necesita de grandes recursos para hacer su obra. No, mis hermanos, Dios hace evidente la extraordinaria grandeza de su poder al usar personas comunes y corrientes como tú y como yo. Ninguno de nosotros tiene en sí mismo lo que se necesita para hacer la obra de Dios. Ninguno de nosotros tiene lo que se necesita en sí mismo para vencer el pecado. ¿Qué dice Jesús? Separados de mí, ustedes pueden hacer como un 70%, 80%, 90%, 99%. Nada.
separados de mí, nada. Nosotros somos un ejército de nadas. Tú eres nada, nada, nada. El problema es que todos tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos. Ese es el problema. Y Dios en su bondad se encarga de recordarnos lo que somos a través de esos aguijones que nos debilitan, nos limitan, para que dependamos enteramente de Él. ¿Recuerdan lo que Miguel leyó en el capítulo 1 otra vez de 2 Corintios? Pablo dice, miren, ustedes no ignoran que cuando estuvimos en Asia, fuimos abrumados de tal manera que hasta perdimos la esperanza de conservar la vida. Teníamos sentencia de muerte, dice Pablo, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios, en esa aflicción en Asia, estaba destruyendo la confianza de Pablo, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Hermanos, es cuando estamos conscientes de nuestras deficiencias que clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón por la asistencia de Dios. Y entonces Dios magnifica su gracia en nosotros y a través de nosotros. De ahí la sorprendente, extraña, inusual reacción de Pablo. ¿Cómo reaccionó Pablo ante estas limitaciones, debilidades, aflicciones en su carne, cuando Dios les reveló el propósito, como te lo está diciendo hoy a ti, y a ti, y a ti, y a ti hoy en la mañana a través de su palabra? ¿Cómo reaccionó Pablo? En vez de llenarse de resentimiento contra Dios, de amargura, de depresión, por limitarlo de esa manera, Pablo le da la bienvenida. Él aceptó gustosamente ser debilitado. En el versículo 30 del capítulo 11, Pablo dice que si tiene que gloriarse de algo, dice, me gloriaré en mis debilidades. En el versículo 9 del capítulo 12 dice, muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí, o para que el poder de Cristo haga su residencia en mí. Y luego en el versículo 10 del capítulo 12 dice, me complazco en mis debilidades. Ustedes están viendo cómo me glorío, me gozo, para usar una palabra que está de moda, lo recibo. Me complazco. ¿Saben lo que significa esa palabra? Significa estar satisfecho, gozarse, aceptar con agrado, preferir, disfrutar. Pablo está diciendo, bienvenidas sean todas estas aflicciones. No porque me gozo en el dolor, no, sino porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa conexión es importante. Cuando entonces, Pablo está diciendo, es cuando soy consciente de mi debilidad que entonces soy fuerte, porque eso me lleva a depender enteramente de Él y no de mí. Vamos a ver el texto a la inversa. Cuando yo creo que soy fuerte, ahí es que yo soy débil. Mira, mi hermano, cuando tú crees que te las sabes todas, precisamente cuando tú crees que puedes, estás perdido. Cuando soy fuerte, entonces soy débil. Lo puedes citar al revés. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fue la conciencia de su pequeñez lo que llevó a Pablo a decir que él se gloriaba en sus debilidades, le daba la bienvenida, se complacía en sus debilidades, porque él sabía que esa era la única manera en que el poder de Cristo se iba a magnificar en él. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. Cuando tú te levantas por la mañana, tú eres esposo, tú eres padre, trabajas en una empresa o en cualquier lugar, tú te levantas con esa conciencia, Señor,
Yo tengo hoy que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Señor, yo hoy tengo que criar a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor sin provocarnos a ira. Señor, hoy yo debo ir a mi trabajo y hacer las cosas no como para los hombres, sino para ti. Pero Señor, yo no puedo. Tú tienes esa conciencia desde que tú abres los ojos por la mañana. Señor, yo no puedo. Hoy yo voy a tener un montón de tentaciones y yo no puedo con ningunas. Por favor, ayúdame. Esposas, ¿ustedes creen que ustedes se van a someter a sus maridos sin la ayuda del Señor? ¿Como a Cristo? Hijos, jóvenes, niños. Yo sé que someterse a los padres es difícil, porque yo también fui niño, yo también fui joven. Yo sé lo duro que es que te digan que no, yo lo sé. Pero jóvenes, niños, ustedes cuando se levantan por la mañana, si tú profesas ser cristiano, tú dices, oh Padre, yo tengo que someterme hoy a mis padres terrenales y yo sé que me va a ser difícil. Por favor, Señor Jesús, ayúdame. Jóvenes, escúchenme una cosa, porque ustedes son los que tienen más vulnerabilidad a esto. No se dejen confundir por todos esos mensajes de autoafirmación que escuchamos todo el tiempo por todas partes. Tú puedes, tú tienes el potencial para hacer grandes cosas, solo tienes que creer en ti. Wow, y sale uno, wow, sí, yo puedo. Reconoce todos esos potenciales, todo ese potencial que está escondido en ti. Tu problema es que tú no crees en ti. No, tu problema es que tú crees en ti. Ese es tu problema. Separados de mí, no van a poder hacer nada que valga la pena. Nada, cero, nada. No es descansando en nuestras propias capacidades que vamos a poder hacer la obra de Dios, que vamos a poder luchar con nuestros pecados, que vamos a poder poner nuestros dones en operación en la iglesia. Pastores que están en medio nuestro hoy, no caigamos en ese error. Si te vas a gloriar, que no sean tus títulos, en los libros que tú has leído, en la capacidad que Dios te ha dado. Tal vez Dios te ha dado dones, qué bueno, pero óyeme, esos dones sin la ayuda del Espíritu Santo no te sirven de nada. Si te vas a gloriar en algo que sea en tu debilidad, no en tu potencial. Conozco el caso real de un joven muy tímido, muy tímido, y para colmo enfermizo, tenía un montón de problemas estomacales. Y un día un misionero pasó por su ciudad, vio el potencial de piedad de este joven, vio que a pesar de venir de un hogar mixto, papá inconverso, mamá creyente, él vio que este joven realmente amaba al Señor, amaba su obra. Si hubiera sido otro hombre, tal vez hubiera dicho, mire, este individuo enfermizo, tímido, no sirve para esta obra, no sirve para este trabajo. Pero este hombre tuvo otra visión y a este joven tímido, a este joven enfermizo, lo reclutó para el trabajo misionero. Si Pablo no hubiera tenido esa visión, hoy no tendríamos a Timoteo. Qué bueno que Pablo vio en Timoteo, a pesar de su debilidad, a pesar de sus enfermedades, sus frecuentes enfermedades, dice Pablo en su carta, en una de sus cartas. A pesar de su timidez, Pablo tuvo que escribir una carta a los Corintios. Timoteo va para allá, procuren que sea protegido. Pablo sabía que los corintios podían comerse vivo a Timoteo, pero fue un hombre de Dios que el Señor usó, porque no era por la gran personalidad de Timoteo, era por el poder de Cristo que habitaba en él. Pero hay algo más en nuestro texto que en cierto modo encierra la clave de este gloriarse de Pablo. O sea, esta reacción de Pablo responde a algo.
¿Cómo es posible que Pablo aceptara de buena gana, que aceptara con gozo, que le dé la bienvenida a las aflicciones que lo limitaban y lo debilitaban, a pesar de tener un ministerio tan amplio? ¿Qué era lo que lo movía a darle la bienvenida a ese aguijón? Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Es el amor a Cristo lo que nos mueve a aceptar con gozo nuestras debilidades, porque ese amor por Él nos mueve a desear que Él se lleve toda la gloria. Es el amor a Cristo. La única cosa que te puede hacer a ti aceptar con gozo, gustosamente, estas limitaciones es porque tú amas a Jesús y tú quieres que Él se lleve la gloria. Versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Todas esas cosas que Pablo había estado padeciendo habían venido sobre él por causa de su amor por Cristo. Y era ese mismo amor a Cristo lo que lo llevaba a abrazar con gozo esas aflicciones que lo limitaban, porque de esa manera se hacía más evidente el poder de Cristo actuando en él. El razonamiento de Pablo en este pasaje es algo como esto: a mí no me gusta este aguijón que llevo en mi carne, le he pedido más de una vez al Señor que me lo quite, pero ahora que sé que este aguijón es el instrumento que magnifica la gracia de Cristo en mí, entonces me gloriaré en mis debilidades para que sea más evidente que es debido a su gracia, no a mis capacidades, no a mi conocimiento de las Escrituras. Es su gracia, por su gracia que yo puedo hacer lo que hago. Nosotros hacemos la obra y Cristo se lleva la gloria. Porque a final de cuentas, mis hermanos, ¿hiciste algo útil para el reino de Dios? Fue su gracia. Su gracia en mí, ¿verdad? Como cantamos en uno de nuestros himnos, su gracia en mí, divino don. Por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15:10. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Qué conciencia? La gracia de Dios en mí. Alguien ha dicho que la meta final de Dios en orquestar nuestras debilidades, escuchen, ya sea a través de un mensajero de Satanás o de una circunstancia molesta, o a través del fracaso de sueños acariciados por mucho tiempo. Todos nosotros tenemos sueños que se frustran en el camino. Y dice este autor, la razón por la que Dios hace eso es glorificar la suficiencia de la gracia y el poder de su Hijo. No logré lo que quería, se me frustró mi sueño, pero yo tengo a Jesús. Y eso es suficiente. Cuando es el amor a Cristo lo que nos domina y no nuestro amor propio, vamos a reaccionar adecuadamente ante la conciencia de nuestras propias limitaciones, porque Él hará evidente el poder de Cristo en nuestra debilidad, y de esa manera Cristo llevará la gloria, no nosotros. John Piper lo dice de esta manera: la más profunda necesidad que tú y yo tenemos en la debilidad y en la adversidad no es obtener un alivio rápido, sino una confianza bien cimentada de que las cosas que nos pasan forman parte del más grande propósito en el universo. Wow, ¿y cuál es ese gran propósito del universo? La glorificación de la gracia y el poder de su Hijo. Esa gracia y ese poder que lo llevaron a la cruz y lo mantuvieron allí hasta que la obra de amor fue consumada. Eso es lo que Dios, dice Piper, está construyendo en nuestras vidas. Ese es el significado de las debilidades, los insultos, las dificultades, las persecuciones y las calamidades que llegan a nuestras vidas por la providencia de Dios.
Dios está procurando que solo Jesús sea exaltado. ¿Tú te acuerdas cuando tú te convertiste? ¿Qué fue lo que Dios usó para llevarte a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe? Bueno, tú le pediste que te salve cuando te diste cuenta que tú no podías salvarte a ti mismo. O sea, Dios tuvo que hacerte ver tu impotencia para Él poder venir a rescatarte. De esa manera tú recibes la bendición y Él la gloria. Bueno, mi hermano, mira, es así como funciona toda la vida cristiana, no solo la conversión. De eso se trata. En cada paso de avance en nuestro crecimiento espiritual, en cada cosa que hagamos para la edificación del reino, no podemos. La misma actitud que te llevó a depender de Cristo para ser salvo, debes mantenerla día tras día para ser cada vez más santo y para ser cada vez más útil. La vida cristiana avanza como comenzó. No es que tú te conviertes en tu impotencia y ya luego eres empoderado. No. El problema es que el pecado todavía mora en nosotros y nos lleva a creer que somos suficientes, que podemos actuar en independencia y por eso tratamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Somos tan ignorantes que creemos que podemos hacer lo que realmente no podemos hacer. Pero Dios es tan bueno, tan sabio, que Él se encarga de usar aflicciones limitantes para aplastar ese sentido de autoconfianza y para llevarnos a experimentar la realidad de que Él es capaz, oye esto hermano, Él es capaz de multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. Isaías 40:29. O sea, Él no necesita que haya un poco de fuerza para poder multiplicarla, para aumentar lo que hay. No, es que Él no necesita que haya. Él puede aumentar el vigor donde no hay absolutamente nada. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17. Pero es el amor a Cristo lo que nos mueve a darle la bienvenida a esas aflicciones limitantes y debilitadoras que vienen a nuestra vida, para que el poder, ese poder todopoderoso de la gracia de Jesús se haga evidente en nuestra vida. Y la gente nos diga: wow, qué bien lo hace fulano, qué bien lo hace fulana. No, qué bien lo hace Jesús. Yo recuerdo hace muchos años que estaba leyendo una biografía de un hombre que yo admiro mucho, un hombre del pasado, y yo iba leyendo la biografía y decía: wow, pero qué hombre más extraordinario. Y un día el Espíritu Santo me convenció de pecado. Y yo dije: pero ¿cómo que qué hombre? Y de repente seguí leyendo la biografía y decía: wow, qué Dios. Que puede tomar una basura que va camino al infierno, un gusano del polvo, y hacerlo útil para el reino de Dios. ¡Qué Dios tenemos! Así que mi hermano, mi hermana, no te quedes ahí postrado lamentando tu debilidad, lamentando tus limitaciones. Abraza con gozo esa conciencia de pequeñez, abraza con gozo esa insuficiencia que te mantendrá de rodillas en dependencia de tu Señor, mientras pones tus dones en operación para la gloria de tu redención, en la edificación de la iglesia y la salvación de los perdidos. Gladys Aylward fue una sirvienta que servía en la casa de un individuo muy rico, y ella siempre deseó ir a la China de misionera. Era una criada y ella aprovechaba la biblioteca que tenía este hombre y leía, se preparaba ella sola. Ella fue finalmente a la agencia misionera, habló con una persona que la atendió, por cierto, muy amablemente, pero le dijo: pero
pero ¿qué tú has estudiado? Dice, no, yo tuve que dejar el colegio para poder servir en una casa de familia. Yo no tengo dinero, pero ¿qué capacidades tú tienes? ¿Sabes chino? No, yo no sé chino. Yo solamente he leído muchos libros que tiene el señor de la casa, pero... Y finalmente este hombre la desechó. Era chiquita, le llamaban la pequeña, ¿cómo era? La pequeña misionera o algo así, era una muchacha bien chiquita. Esa muchacha pasó yo no sé cuántas vicisitudes y finalmente llegó a la China. Y es increíble la obra que Dios hizo a través de Gladys Aylward. Su obra es tan reconocida que Hollywood hizo una película de su vida. Pequeña, sin educación, pero con un gran amor por Jesús. Mis hermanos, necesitamos desarrollar ese hábito de dependencia constante. Necesitamos recordarnos una y otra vez que nosotros mismos somos menos que nada cuando se trata de hacer la obra de Dios. Por eso es que es tan importante la oración. En el pasaje de 2 Corintios 1, termina hablando de la oración. Dice Pablo, por la oración de ustedes, por nuestra oración. La oración juega un papel importantísimo porque es por la oración que nosotros manifestamos esa dependencia. Señor, yo no puedo, por favor ayúdame. Sal de tu casa por la mañana a tu trabajo, Señor. Yo no puedo, me voy a enfrentar a un montón de tentaciones. Yo no puedo hacer el trabajo con excelencia. Yo no puedo hacerlo para tu gloria. Si me alaban, me la voy a robar tu gloria, Señor. Yo soy un ladrón de gloria. Por favor ayúdame, Señor. Es vivir en oración, es respirar oración. Por eso es que es tan importante que los miércoles vengamos a la iglesia a orar. Esta iglesia no tiene la capacidad de hacer la obra de Dios. No la tenemos, sus pastores no la tienen. No confíen en sus pastores si es para dejar de orar. Nada podéis hacer. Separados de Cristo somos un cero a la izquierda. Pero miren, mis hermanos, como yo decía ahorita, un ejército de nadas no puede hacer nada. Pero cuando todas esas nadas se amparan en el Todopoderoso, las puertas del Hades no pueden frenar el avance de los ejércitos del Dios vivo. Las murallas pueden ser tan grandes como las de Jericó. ¿Y saben qué? Se caerán si gritamos en el nombre de Dios. No hay muralla que resiste ese poder. Así que el punto de este pasaje no es que nos quedemos postrados lamentando nuestras propias limitaciones y debilidades. No. Todos nosotros tenemos que poner nuestros dones al servicio del Señor y de su iglesia para que el cuerpo de Cristo siga siendo edificado, pero jamás se te ocurra hacerlo en tus propias fuerzas. Por amor a Cristo, ampárate en Él, para que solo Él reciba la gloria. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, yo quiero invitarte en esta mañana a que aceptes el hecho de que es imposible, absolutamente imposible, salvarte por ti mismo. Que reconozcas tu impotencia. La Biblia dice que la salvación se obtiene únicamente por gracia, por medio de la fe. ¿Sabes por qué? Porque la fe magnifica, glorifica al Salvador, no al que cree. Y Dios diseñó toda la cosa para que su Hijo se lleve toda la gloria. Él se hizo hombre y murió siendo perfecto en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Y ahora te ofrecen el Evangelio, mi amigo, perdonar todos tus pecados, darte gratuitamente por gracia el don de la vida eterna si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Cristo.
Dice la Escritura, mi amigo, que Dios resiste a los soberbios. Dios da gracia. Hacia los humildes. Deja de creer que eres capaz de hacer lo que nunca podrás hacer. Y ven humillado a los pies del Salvador, clamando por misericordia. Y Él va a magnificar su gracia en ti, salvándote por gracia en esta misma hora.